Trascendente. Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiera ser un trascendente. Hey, hola, ¿qué tal, Trascendente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí grabando un nuevo episodio. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, como ha sido en los últimos podcasts, y creo que va a seguir siendo así, a menos de que Gabo me desmienta. Gabo, saluda a la gente, saluda a los trascendentes, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Ray? Es un gusto verte y es un gusto estar grabando este episodio contigo, con nuestro invitado y en una fecha especial, tu cumpleaños. Así es, no hay mejor manera de pasar mi cumpleaños que pues grabando este podcast, echándole todas las ganas. Y pues no hablamos más de nosotros, vamos a darle lugar al invitado. Que lo presento. Sí, preséntalo, Gabo, habla de él. Tenemos un invitado de lujo, se dio la oportunidad para que nos acompañe, un hombre de Dios, con unción, con trayectoria, pero creo que podemos describirlo como un hombre con humildad, un hombre que se muestra amigo. El invitado de hoy es Cuauhtémoc López, el pastor Cuauhtémoc López. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están sintonizando y nos están escuchando, mirando? Es un placer para mí tener este gran tiempo. Creo que va a ser un tiempo que va a marcar mucho tu vida y te va a conectar con algo que quizás por tiempo lo has estado anhelando, deseando y esperando. Creo que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Gracias por recibir la invitación. Pastor, gracias por tu sencillez y vamos adelante. ¿Qué te parece, Ray? Sí, vamos a platicar de muchos temas, pero yo creo que tengo que hablar de a fuerzas del tema que estábamos platicando ahorita donde estaba desayunando, pastor. Bueno, ¿es pastor también o se dedica más a la predicación? Tenemos 21 años fungiendo como evangelista y avivador en nuestra nación y aún en otros países, pero emprendimos el reto de levantar una congregación junto con mi esposa y mis hijos. Tengo 27 años casado con mi esposa, tengo una familia de 3 hijos y tenemos por 5 años que edificamos una iglesia y estamos construyendo y avanzando en esta nueva desafío que Dios nos dio. Qué padre. Un tema que me gustó o que luego me hizo ver como su personalidad era que usted comentaba que su ministerio tiene un peso muy grande. Sin embargo, no ha permitido que ese peso lo baje o lo eleve más de lo que podría llegar a ponerlo en un lugar, por decirlo. Por ejemplo, vemos ministerios con mucho peso, ¿no? Que los pastores que tienen esos ministerios empiezan a vivir de una manera exonerante. Eso quiere decir que empiezan a vivir con lujos, que no está mal, pero empiezan ya a pedir cosas especiales, ¿no? Es que si no me haces esto y esto y esto y esto, yo no puedo ir a tu iglesia. Y algo que me describió su personalidad es que usted dijo, yo soy gente. Y me gustaría que hablara de eso. Bueno, una de las cosas que he aprendido es que el don de Dios no lo puedes comprar y no lo puedes vender. ¿Qué estoy diciendo con este texto que está escrito en la Biblia? Que no puedes ir a una farmacia o a un supermercado y pedir un don de sanidad, un don de milagros, un don de ciencia. Esos se reciben por la gracia. Pero tampoco tú puedes, si no lo puedes comprar, entonces no lo puedes vender. Yo respeto a los ministerios y ministros que deciden ponerle a su llamado, a su ministerio, al talento y al don un punto de referencia de necesitar cosas. Creo que Dios no está peleado con que nosotros seamos prósperos. El dinero en sí no es malo, sino el amor hacia el dinero. Pero cuando tú dejas de lado lo que es la cuestión monetaria y te enfocas más en buscar a Dios, dice la Escritura, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, hablando del vestido, del calzado, de la comida, de un carro, de una casa. Pero tiene que haber una inversión y tiene que haber una verdadera rendición y un verdadero concepto acerca del servicio a Dios.
Nosotros como hombres de Dios servimos al pueblo, no nos servimos del pueblo, nos entregamos al pueblo. Y creo que eso se aprende a través de los procesos. Mucha gente es muy dada a señalar, a criticar y a juzgar. Y creo que a nadie nos ha dado Dios la autoridad para sentarnos en el trono de juicio, para enjuiciar o meter a alguien en un juicio. Creo que cada quien vive su proceso de una manera diferente y creo que el proceso, la fe es una antes del proceso, pero la fe es otra después del proceso. El carácter es uno antes del proceso y el carácter es otro después del proceso. Creo que hombres procesados me quebranta, me mueve porque yo he sido un hombre muy procesado, muchas veces por errores de decisiones personales, muchas veces por obstinación, muchas veces por terquedad, porque una de las cosas que creo que la integridad y la transparencia tiene que ver con que aún cuando tú has sido procesado o por voluntad de Dios o porque tú no obedeciste, finalmente hay que esperar en qué va a terminar. La obra de cada uno va a ser probada. Dice la Biblia que si por el fuego el oro se prueba, también nuestra vida. Entonces, una de las cosas, no me considero mejor que nadie, solamente puedo decir que soy un hombre procesado, trabajado en las manos del Señor. Y que cada vez que no nos gusta que Dios nos trate, pero Dios quiere tratar con nosotros. Y si no le gustamos, nos va a quebrar. Y hay un ejemplo muy claro en las vasijas. La vasija que no le gusta a Dios no la desecha. Te puede desechar el hombre, te puede desechar la religión, te pueden desechar las instituciones, pero hay alguien que no te desecha. Hay una historia que me encanta, que cuando llevaban a la casa de Dios las ofrendas, las llevaban en vasijas que habían sido, se habían caído y habían perdido alguna parte de su belleza, y en esa llevaban las ofrendas y el sacerdote las ponía en la parte de atrás y de vez en cuando venía el alfarero en una carreta y echaba todas esas vasijas que eran desechadas y las volvía a llevar a su taller y hacía una mejor vasija. Así que si tú estás escuchando esto y quizás mucha gente te ha desechado, te ha etiquetado como una persona que no eres apta para el reino de Dios, yo te digo algo: mientras tú no quites el fundamento, la piedra angular, que es Cristo Jesús, la piedra que los edificadores desecharon, vino a ser la principal ancla o la base, que es Cristo. Entonces, creo que todo hombre y toda mujer que sirve a Dios va a ser procesado. Pero yo en mi contexto personal, a mí me invitan a un lugar y trato de no exigir. Eso puede actuar a favor o en contra, porque hay gente que sí conoce el reino, hay gente que sí sabe honrar, hay gente que sí sabe respetar y sí sabe dar lo mejor. Pero hay gente que le dices, no, pues yo no ocupo nada, pues no te dan nada. No cobro nada, no te dan nada. O sea, pero yo, por ejemplo, ocupo mi vuelo y regreso y una ofrenda de amor, como dijo Gillo, pero no de odio. Pero no de odio, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos los pies bien plantados en la tierra y nuestro corazón bien pegados en el cielo. Así es. Yo creo, pastor, que una de las cosas que ha llevado que su ministerio sea aprobado ha sido el distintivo que Dios puso en su vida. Rápidamente, cuando viene a los pies de Cristo, usted se entrega y empieza a hacer locuras, como caminar por la calle ungiendo, orando por enfermos. Recuerdo hace 13 años que tuvimos el placer de conocerlo ahí con el pastor Samuel Acosta, cómo a los jóvenes nos impactó las locuras que hacía usted, y que eso lo llevó a rápidamente ser un instrumento en manos de Dios para impactar la nación. O sea, hay muchas personas que se convierten a los pies de Cristo, pero su proceso es diferente aún en el ministerio de la predicación, y no destacan como a veces quisieran. Pero la palabra dice, no es del que corre ni del que quiere, sino de que Dios tiene misericordia. Y algo que fue muy notorio en su vida fue que Dios quiso hacerlo a tal grado que a muy corta edad del evangelio
usted estaba pisando plataformas importantes en el país y fuera del país. Creo que una de las cosas que puedo añadir al comentario es que nuestro Dios hace cosas extraordinarias y el hombre es muy ordinario y todo lo encajona y lo enmarca que tiene que ser de una manera. Pero si tú te vas a la luz del Evangelio y de la misma palabra del Señor, Dios mandó a un profeta que se desnudara sus pompas o sus nalgas, como se dice normalmente, y le dijo, profetiza. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, a otro hombre le dijo que comiera su excremento, que no es algo que me ha pedido a mí y no quiero que me lo pida, ni tampoco me ha dicho que predique con descubiertas las pompas, pero a otro escupió en el piso y hizo lodo y le puso lodo en los ojos. Ni fue la saliva, ni fue el lodo, es la obediencia. Entonces, dentro de las cosas locas que yo he hecho, ha sido a veces un poquito como cuestionable. Me he hecho de muchos amigos por causa de, pero también mucha gente que critica, que señala y que juzga sin saber de dónde se desprenden esas locuras. Porque Dios, cuando te manda a hacer algo, tiene que haber un respaldo y tiene que haber una marca donde Él certifica que Él te llamó. La Biblia no dice que por lo que la gente diga de ti te van a conocer, dice que por los frutos. Entonces, todo ministerio no arranca siendo maduro ni siendo el mejor, sino que te vas perfeccionando a través de los procesos. Ahora, yo puedo decir, mi calidad moral radica en una mujer con 27 años, felizmente casado yo con ella, no sé si ella conmigo, 3 hijos que me ayudan intensamente en la iglesia, quizás no en la iglesia más grande, pero estamos haciéndolo para Dios, no buscando números, sino resultados. La gente busca números, yo no busco números, yo busco resultados, y el resultado es que todo lo que yo haga tiene que satisfacer el corazón de Dios, pero también tiene que satisfacer las necesidades de un pueblo. Y es por eso que nos atrevemos a hacer cosas como esas. Pastor, una de las cosas que me gustaría mencionar y creo que a mucha gente le va a impactar, ya más o menos Gabo me introdujo un poco y ahorita me lo iba a contar y le dijo, Gabo, no le cuentes hasta el podcast, que es referente a su testimonio. Me gustaría que nos hablara de dónde viene, quién es usted. Bueno, una de las cosas... ¿Quién era? Tenemos que hablar de quiénes éramos. Una de las cosas que consiste Evangelio es hablar de Jesús, pero también hablar qué hizo Jesús en nosotros. Por eso cuando dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra ser testigo significa ser mártires, pero no habla de laceración personal, sino de que por causa del llamado a veces tenemos nosotros que decidir muchas cosas aún en contra de nuestra propia voluntad. Yo recibí un llamado a los 28 años de edad. Yo había perdido a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Ya no tenía nada, todo estaba perdido. Dinero, propiedades y todo lo que pudiera poseer. Porque fui traficante de drogas de los 13 años a los 28. Perdí todo, tuve un atentado donde mataron a toda la gente que iba conmigo. El único que quedó vivo fui yo. Mi ropa tenía hoyos por todas partes. Mi cuerpo no tenía un impacto de bala. Y yo caí en las drogas profundamente, a tal grado de perderlo todo y no tener nada. Y cuando no tienes nada, así como Dios habla, también hay una voz que habla. El diablo tiene un campo de batalla en nuestra mente. Te mete ideas y ahí en la mente me decía, ahórcate, ya no sirves para nada, no tienes nada, mátate. Y yo me iba a suicidar esa noche. Tenía una pistola para pegarme un tiro en la cabeza. Cuando yo me iba a pegar el balazo sentía que alguien me estaba mirando. Volteo a la puerta y había una luz. Sé que mucha gente no puede entender este tipo de experiencias o este tipo de manifestaciones. Yo no predico a Jesús porque alguien me lo predicó. Predico a Jesús porque se me reveló, porque tuve la revelación de la persona de Jesús. Y cuando me iba a pegar el balazo, en medio de esa luz, una voz dijo, Cuauhtémoc López, yo soy Jesús de Nazaret. Yo te guardé de la muerte para que me conocieras, para que anuncies que yo soy el que vive por la eternidad.
Y esa noche Jesús cambió mi vida. Duré 2 años esperando a mi esposa. Ayuné por 2 años ininterrumpidamente, haciendo una comida diaria. Todos los días a las 7 de la noche entregaba mi ayuno porque no sabía dónde había quedado mi esposa y mi hijo. Y después de 2 años recuperé a mi esposa, recuperé a mi hijo. Me regaló Dios la dicha de tener un hijo más y al final me premió con una linda hija. Y a veces cuando tú sales de esa vida, de una vida muy desordenada, de una vida muy difícil, nadie puede entender a una persona que fue sacada o fue levantada de esa vida. Si tú nunca fuiste drogadicto, no me vas a entender. Solamente te dedicas a juzgar porque no entiendes a un drogadicto. Pero Dios tuvo que tener misericordia de mí, porque ahora yo amo tanto a los drogadictos como a las prostitutas, los homosexuales. Y sí es cierto, en la vida no solamente todo es aciertos, no todo en la vida son buenas decisiones. Tengo que confesar lo que me he equivocado en muchas ocasiones, pero lo único que le puedo decir a usted, que no importa cuántas veces te equivoques, tampoco te estoy dando una licencia para pecar o para que te equivoques. Trata de no equivocarte, pero si ya te equivocaste y estás escuchando esto, levántate y toma una decisión. Levántate y enfrenta lo que tengas que enfrentar, pero que tu vida no se vea diluida, tu propósito y tu asignación que Dios te da por solamente haber cometido un error. No dejes tu llamado por causa del pecado. Mejor deja el pecado por causa del llamado. No dejes tu ministerio por causa del pecado. Mejor deja el pecado por causa de tu ministerio. Así es. Hablando de ese encuentro que tuviste con Jesús, que transformó tu vida, que te llamó. Recuerdo una historia que no sé en qué ciudad estaba predicando y pasaron y rafaguearon. Y hubo un herido. Y cuando usted escuchó fue y le dijo a la persona que estaba tirada en el piso, tú acabas de escuchar una palabra que da vida. Oh, sí. No te puedes morir. Sí. Este tipo de cosas ha marcado el ministerio. ¿Qué milagro como pastor, como predicador has visto que dices, es que esto es algo? Bueno, yo enfrenté un proceso muy difícil cuando mi hijo tenía 1 año y 6 meses. Y mi hijo se muere cuando tenía 1 año y 6 meses. Yo tenía lo que era el año y 6 meses, casi 1 año, 8 meses de convertido. Y muerto en el hospital, en el DIF de Culiacán, cuando yo entro en la plancha donde mi hijo está muerto y yo empiezo a adorar a Dios en medio de eso. Y entonces baja el poder de Dios y Dios resucita a mi hijo. Y no solamente resucita a mi hijo, sino que todos los niños que estaban en el piso donde estaba mi hijo muerto eran niños con cáncer, con leucemia, con neumonía y pulmonía que iban a morir irreversiblemente. Y cuando el poder de Dios cayó sobre mi hijo, todos los niños que estaban en ese hospital, en ese piso, fueron sanados milagrosamente. Fue cuando yo empecé a conocer el poder sobrenatural de Dios y que pude ver que Dios tiene la capacidad de usar a quien Él quiera, de darle a quien Él quiere. Porque a veces la gente dice, ¿por qué si era esto, era aquello, era lo otro? Tú mismo lo estás diciendo, era. Tú no vas a ser el mismo mañana, ni de edad, ni de forma de ser, porque envejeces cada día. Las personas tienen derecho a cambiar. Tú no eres nadie para poder decir quién sí, quién no. Dios no le puede confiar algo a alguien que Él no le tenga confianza, porque no depende de la confianza que tú le tengas, es la confianza que Dios obtuvo al ver algo en Él. No sé qué vio Dios en mí, pero algo tuvo que haber mirado para confiarme una unción de milagros y de sanidades. Y a veces dice, no, es que no es porque venga Chana o no porque venga Juana, pero a veces porque llega Chana y llega Juana, algo ocurre. Cuando Pedro y Juan subían juntos al templo de la Hermosa, era puesto un hombre paralítico, inválido. La iglesia era la Hermosa. Hay iglesias muy hermosas que nunca ocurre un milagro. Tenía toda su vida paralítica, pero llegó un hombre que tenía algo que Dios le había confiado. Un Pedro que salió hecho un monstruo de la unción después de haber negado a Jesús, después de Jesús haberlo ido a buscar para volverlo a traer, donde le dijo,
Primero le dio de comer, lo alimentó. Y luego le dijo, ahora sí vamos a ajustar detallitos tú y yo. Él es el que trata con las personas. No trates tú de ser el Espíritu Santo. No trates de sentarte en el trono de Dios para enjuiciar a gente. Mejor deja que Dios trabaje en tu vida y que trabaje en lo de los demás. No podemos estar como cuchillo de palo, que no cortamos, pero cómo molemos o cómo lastimamos a las personas. Déjense de juicios. Déjense de mandar a la gente al infierno. Déjense de creerse gente que tiene la capacidad de decir quién sí y quién no. Tú no eres el que tiene la patente del Espíritu Santo, ni tú patentaste el avivamiento. El avivamiento es personal, con una relación íntima. Nadie tiene al Espíritu Santo comprado y solamente privatizado. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Tú que estás viendo esto, sé, lo entiendo, lo puedo sentir, que hay un fluir del Espíritu Santo en este podcast. Y creo que el Espíritu Santo te puede caer ahí, te puede invadir, te puede llenar, te puede levantar, te puede restaurar, te puede conectar de nuevo con un propósito grande. Wow. Pues a mí me impacta. La verdad que yo no lo conocía muy a fondo, pero en este poco tiempo que hemos estado platicando ha sido una bendición. Gracias. Gracias por venir a este podcast. Cuando estaba hablando quería interrumpir para hacer un podcast relevante y decir, come on, come on. Oh, no. Creo que algo que distingue el ministerio también del pastor Cuauhtémoc Clara es que él no hace acepción de personas, de iglesias, en cuestiones como, pues tú sabes, hemos estado tratando de conectar para bendecir a la ciudad con diferentes personas, diferentes pastores, y a veces es inaccesible estar ahí. O te piden cosas, o te dicen como, bueno, ¿qué tanta gente esperas? Como... Pero algo que distingue al pastor Cuauhtémoc, su ministerio, es que él no distingue. Yo le hablé de la iglesia que estamos levantando, tú estabas presente, le dije, tenemos 50 personas, vamos a apartar 3 días porque vamos a estar ahí. O sea, es alguien que no va por emociones, no va por cantidad de personas, pero estoy seguro que donde va es porque tiene una palabra de Dios para dar. ¿Cómo le ha hecho para no comprometerse con no comprometerse con el hombre, sino con Dios? Bueno, una de las cosas es que nosotros no lo pertenecemos, somos amigos de todos y exclusivos de nadie. Nosotros, el llamado me lo hizo Dios, la asignación me la dio Dios. A quien le tengo que rendir cuentas es a Dios y a quien yo decidí que fuese mi pastor. Yo no soy un hombre como un látigo negro, un llanero solitario. Tengo riendas. Tengo quien me jale las riendas cuando la he regado, cuando he cometido errores. Duré mucho tiempo sin tener una autoridad que me sometiera a autoridad, porque crees que tener la unción ya te da la habilidad de todo, y eso no es así. Dios es un Dios de orden. Y si tú no funcionas en el orden de Dios, te vas a ir a dar de topes, te vas a ir por el despeñadero, vas a perder días de tu vida, años de tu vida, vas a ir tirando basura y haciendo cada cosa, y Dios enderezando cada cochinero y desastre que hacemos o que venimos haciendo. Wow. Una cosa es que tú sigas a Jesús y otra cosa es que Jesús te siga a ti. Entonces, a veces Jesús tiene que seguirnos para ir enderezando nuestras cosas que hacemos. Pero, entonces, yo lo único que digo es, a mí no me vengas a hablar mal de nadie. Yo no permito que alguien venga y me hable mal de alguien más. Es un código que yo tengo. No me interesa que nadie venga a hablarme mal, porque yo no lo voy a recibir. Mejor, yo conozco a las personas por sí mismo y yo tomo mis decisiones, pero a mí nadie me precondiciona acerca de una persona o acerca de otra. Y creo que eso es lo más sano. El chisme, la crítica asfixia el mover del Espíritu Santo. Cuando María y Aarón hablaron de Moisés, que era su hermano, hablaron porque había agarrado una mujer morenita etíope, una cusita.
No era mentira lo que estaban diciendo, era verdad. Pero no era un siervo de Dios. Y cuando tú dices cosas de siervos de Dios, aunque sean verdad, Dios no va a estar contigo. Porque el que conspire contra ti lo va a hacer sin Dios. Y el que se levante contra ti va a caer delante de ti. Así lo dice la Biblia. Entonces dice que la nube se apartó del tabernáculo por causa de que María y Aarón hablaron contra Moisés y María estaba leprosa. La crítica detiene la gloria de Dios. Yo no creo que el Espíritu Santo va a estar en una mesa cuando tú te sientes con otro pastor o un grupo de pastores con el que te acostumbras a sentar, o de líderes, para comerte a tu pastor o para comerte a otro pastor de otra denominación o de otra iglesia. Eso no es aprobable. Entonces tenemos que tener bien definido qué queremos ser. Si nosotros guardamos este tipo de detalles, Dios nos va a usar. Pero si nosotros no limpiamos nuestra vida y nos contaminamos, nosotros la vamos a perder. Wow. Hace tiempo, Ray, tuve la oportunidad de estar en un momento de intimidad, podríamos decir. Sí. El pastor Cuauhtémoc, que está en Tijuana, Eliab, que es un buen amigo, y Gabo Osuna, de Mazatlán, nos dimos cuenta, fuimos a recogerlo al restaurante que estaba comiendo, y fuimos y nos invitó a pasar un tiempo en su habitación, oró por nosotros, nos dio una palabra, pero nos dio un consejo cuando estábamos en primer año de instituto. Okay. Y él nos dijo: busquen siempre unción y palabra, porque son las alas del ministerio. Me gustaría que él diera un consejo a los ministros jóvenes. Sí, lo necesitamos. Ok. Yo creo que Dios, cuando hay una búsqueda, invertimos horas con Dios. Y horas con Dios, hablando de tiempo, hacen minutos con los hombres. Cuando tú pasas horas con Dios y sales en minutos con los hombres, van a ocurrir cosas grandes. Pero habemos ministerios que fuimos ungidos antes que preparados. Entonces, la formación te capacita, pero la unción te habilita. La unción, no puedes hacer discípulos. La unción no hace discípulos, pero no puedes hacer discípulos sin la unción. Entonces, una de las cosas que yo llegué a entender, que yo tenía, la unción estaba sobre mí, pero mi conocimiento teológico y las escrituras no estaba tan nutrido. Sí conocía pasajes, pero hacía unos collages de mis sermones, metía una capirotada de tantas cosas, y la gente es muy observadora. Como pastor, vas a invitar a un hombre que traiga una buena palabra, pero que traiga un respaldo de Dios. Hay un divorcio total hoy entre el mover de Dios y el intelecto o el conocimiento de las escrituras. Entonces yo creo que un hombre de Dios que quiere ser efectivo, si tú eres un joven que estás resurgiendo del anonimato, te voy a decir qué va a ocurrir. Si tú te preparas en la palabra y te dejas formar, porque dice el Génesis que Dios formó y después sopló. Dios agarró a sus 12 discípulos, primero los formó y luego les echó el Espíritu Santo encima. Y hay ahorita una corriente de gente que cree que porque tienen al Espíritu Santo y la unción pueden hacer y deshacer, y no tienen sometimiento ni rinden cuentas a nadie, y creen que porque Dios les habla, ese Dios me habló y Dios me habla. Es un espíritu más que de Dios, es de rebeldía total. Porque un hombre que se somete a una autoridad no cuestiona. Todo aquel que se levante para cuestionar una autoridad, hay un espíritu de rebeldía. Y hay algo más que desglosa la Biblia, porque como pecado de adivinación y obstinación es la rebelión. Primero es la rebelión, luego viene la obstinación, eres obstinado, y viene un espíritu de adivinación y te la vives profetizando. Y no estás profetizando, le estás adivinando a la gente porque andas renuente o en contra de la autoridad. Entonces yo creo que es muy importante que tú conozcas el trasfondo, que tengas una idea central de la palabra, que conozcas el acontecimiento histórico, a quién, por qué, pero que tengas la unción de Dios. La unción se adquiere pasando tiempos con el Espíritu Santo. La unción se adquiere invirtiendo horas de oración, días de ayuno, días de consagración. Creo que ahorita la gente dejó de lado con lo que tenemos que volver
a las sendas antiguas. ¿Cómo hombres fueron levantados con poder? Porque invirtieron tiempo orando, porque ayunaron, porque se consagraron, porque dijeron no a muchas cosas. Tarde que temprano vas a tener que renunciar a algo que te está deteniendo. En la vida te vas a encontrar dos clases de personas. Gente que te está deteniendo o gente que te está detonando. Y yo he decidido ser un detonante. Donde nos paremos, queremos detonar a una generación porque Dios es generacional. Entonces, palabra y poder son las alas del ministerio que te van a llevar a abrirte puertas y sobre todo esto, cuidar los púlpitos. Cuidar tus frases, cuidar tu manera de conducirte arriba de una plataforma. Porque de eso determina el resultado que quieras obtener. Wow. Wow, pues muchas gracias, pastor, por sus palabras. Estamos a punto de terminar el podcast, ya vamos con 30 minutos y está sumamente bendecido. Yo creo que si pudiésemos, haríamos un podcast de horas con usted. Lo trae una agenda un tanto apretada, va de aquí a otra ciudad a viajar y pues ya ahorita estuvimos hablando de su agenda y una de las cosas que le dijo era, pues me quedan 2 fechas libres, si tú quieres yo vengo a estas 2. Y me encantó su forma de ser, agradezco su tiempo, agradezco la oportunidad que nos dio de conocerle y me gustaría pues darle lugar para, si quisiera saludar o simplemente dar un último consejo, lo que usted guste para terminar. Sí, también vamos a dejar las redes sociales que él tiene para si alguien quiere contactarlo, quiere saludarlo, quiere empezar a seguir lo que Dios está haciendo en la vida del pastor, no solamente en su ciudad que es Culiacán, sino que en la nación y fuera. Así es. Bueno, puedes seguirnos por Instagram, es Cuauhtémoc López Oficial. Y por Facebook, Comunidad de Dios Culiacán o Cuauhtémoc López Gómez. Esas son las 3 redes sociales que puedes conectar con nosotros. Y antes de terminar este tiempo, quiero decirte algo muy, muy ad hoc a lo que tú estás escuchando y lo que estás esperando. Creo mucho en la impartición, creo mucho en las palabras proféticas dirigidas por Dios. No importa la distancia. Para Dios no hay un problema porque Dios se mete a las ondas satelitales y puede caer el Espíritu Santo ahí en tu sala, ahí en tu trabajo, en tu coche y puede suceder algo. Y quiero bendecirte desde aquí. Quiero declarar que la unción del Espíritu Santo trasciende aún detrás de los dispositivos mediante los que estamos haciendo este podcast y declaro que no tenemos oro ni tenemos plata. Se critica y se murmura mucho cuando alguien dice esto. Pero yo te digo algo. Cuando estos hombres dijeron algo, este hombre esperaba una moneda. Pero hay cosas que el dinero no compra. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Y la palabra hogar viene de la palabra hoguera. El dinero puede comprar medicina, pero no puede comprar salud. El dinero puede comprar un momento agradable, pero no puede comprar el gozo. Por eso Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero tengo algo mejor que eso. Y lo que tengo te doy. Y ahí donde tú estás, declaro que una unción poderosa del Espíritu Santo se estaciona sobre tu vida. Y si hay un enfermo, por solo ver este podcast, va a haber un milagro en tu vida. El cáncer se va a retirar. Problemas financieros van a ser resueltos por la fe. Y en el nombre de Jesucristo hay un toque sobrenatural en este podcast para ti. Y te bendigo y declaro que te conecto con el Dios del cielo y te conecto con un toque de Dios para que el nombre de Dios sea engrandecido en tu vida. Que tengas una linda tarde, un lindo día. Es un placer saludarles. Soy el pastor Cuauhtémoc López. Estamos en Culiacán, Comunidad de Dios Culiacán y Cuauhtémoc López Oficial en Instagram y Facebook, Cuauhtémoc López Gómez. Que tengan un lindo día. Gracias, muchachos. Wow. Muchas gracias, pastor. Siento a Dios. Gracias. Sí. Ray. Pues no hay más que agradecerle y creo que este podcast va a ser de bendición para todos los que nos escuchan. Sí, es trascendente. Síganos, comparte este capítulo. Creo que vamos a escuchar, nos van a escribir de testimonios, qué cosas sucedieron con la oración que hizo el pastor Cuauhtémoc. Dios les bendiga y mándenle regalos a Ray. Hoy es su cumpleaños, lo espera una comida con la suegra. Si no llega, le pega. Ray, pásatela muy bien. Gracias por dar. Trascendente.
Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiera ser un trascendente. Trascendente. Es un podcast donde conoceremos